¿Cómo es posible que el director de Good Morning Vietnam, Esfera y Rain Man, acompañado por el guionista de Uno de los Nuestros y Casino, tengan como resultado semejante desastre? Te juro que no lo entiendo. Where do I start? You're going down a very dangerous road. And we ain't been down dangerous roads before. But that's the risk you take. Antes de empezar a hablar de The Alto Nights, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. The Alto Nights se estrenó en cines el pasado viernes día 21 de marzo. El pase de prensa fue el día anterior y ahora lo entiendo todo. Está dirigida por toda una leyenda llamada Barry Levinson. Puede que hace unos años que no dirija una película destacable, pero después de haber dirigido Good Morning Vietnam o un clásico como Rain Man, por lo menos hay que tenerle un poquito de respeto. Y a su lado como guionista tenemos al escritor y guionista Nicolas Pileggi, que esta vez nos trae la historia real de estos dos amigos italianos inmigrantes que durante la ley seca en Nueva York básicamente se hicieron de oro, hasta tal punto que llegaron a controlar absolutamente todo Manhattan. De primeras suena de lujo, y más lujo incluyendo como protagonista al actor Robert De Niro. Estará acompañado por las actrices Debra Messing, Catherine Narducci y la aparición de Cosmo Jarvis, entre otros. ¿Por dónde empiezo? Esta película es una cadena de malas decisiones. Tenemos al actor Robert De Niro interpretando a dos personajes diferentes. Y diréis, ¿esos dos personajes son hermanos? Son mejores amigos de la infancia. Ambos crecieron durante esos años tan duros en la ciudad de Nueva York, pero agárrate, porque cuando Robert De Niro interpreta a ambos personajes, uno sin prostéticos y uno con. ¿En qué momento, digo yo, te parece buena idea que el actor interprete a los dos personajes, teniendo en cuenta que esos dos personajes no tienen ninguna relación familiar y donde evidentemente se ven los rasgos de Robert De Niro destacan por encima de ese maquillaje prostético? No estamos hablando de un trabajo como el de Colin Farrell en la serie del Pingüino o en la película de The Batman, que parecen directamente personas totalmente distintas, gracias a un maquillaje prostético increíble. Pero en este caso, el otro personaje al que interpreta Robert De Niro es simplemente su misma versión, pero con la cara un poco más hinchada. ¿En qué momento esto les pareció buena idea? No lo sé, pero lo único que consigue es que cada vez que Robert De Niro interpreta al otro personaje sea de lo más vergonzoso, porque no hay quien se lo crea, ni siquiera dándole una explicación metafórica en la que puedes hacerte una idea de que son como los dos lados de una persona, el bueno y el malo, entre comillas, pero cuando Robert De Niro interpreta a esa versión con maquillaje prostético, es como una versión mala del personaje de Joe Pesci en Casino, exageradísimo, con unos manerismos italianos que sinceramente quedan fatal. Sin duda para mí ese es uno de los mayores errores de esta película. No había necesidad de complicarse la vida teniendo al mismo actor interpretando escenas en las que esos dos personajes están en el mismo lugar. Por lo tanto, tienes que hacer un trabajo de rodar lo mismo varias veces desde diferentes ángulos. En fin, seguro que sabéis cómo se hace ese tipo de trabajo. No solo eso, sino que además el guión de esta película, de The Alto Nights, es terrible. Y viene de la mano de un guionista y un escritor que sabe lo que hace. Él mismo escribió Casino, él mismo escribió Uno de los Nuestros, pero no entiendo lo que ha pasado aquí. Toda esta historia de los dos amigos que se hacen con el poder completo de Manhattan está narrado por uno de ellos, que es Frank Costello. Y esta narración la vamos a ir escuchando en voz en off constantemente. Pero otro de los errores que creo que vienen dados por este guión es que hay un caos de líneas temporales inmenso. Porque por un lado tenemos esa línea temporal que podríamos considerar el presente dentro de la historia, que es donde tienen lugar unos acontecimientos muy concretos, cuando uno de ellos vuelve de Italia y ya se empieza a liar parda.
Pues bien, luego tenemos otras imágenes de cuando ellos dos eran jóvenes, otra línea temporal, en los que se ha contratado a actores jóvenes para realizar escenas de 1 minuto en las que se replican algunos de los diálogos. Pero no acaba ahí, porque esa voz en off de Frank Costello pertenece al personaje en el futuro, es decir, cuando ya era muchísimo más mayor. Y mi pregunta es, ¿por qué necesitas 3 líneas temporales diferentes como si esto fuera una matrioska una dentro de otra? Y lo digo porque esas diferencias de líneas temporales, los primeros 20 minutos, es un caos, no te enteras de nada. Además, en esta historia influyen muchísimos personajes. Te está intentando contar una historia real donde influyen muchos caracteres y es imposible quedarse con los nombres si estás constantemente saltando en el tiempo y con una voz en off que tiene unos párrafos inmensos para poder explicar lo que está pasando en la historia. Creo que aquí se han complicado más de lo que la historia necesitaba. Si este otro personaje aparece en el panorama actual después de haber estado 20-30 años en Italia, empieza ahí tu historia y a partir de ahí explícame cuál es el conflicto de estos dos personajes. Pero parece que la película constantemente quiere dar una lección de historia, contándote detalles que no te interesan, que no aportan nada a este drama que hay entre estos dos protagonistas. Pero además de tener todas esas líneas temporales que creo que no aportan absolutamente nada, luego tiene unos diálogos absurdos. Uno de ellos en concreto en el que se ponen a hablar del origen de los mormones y te puedo asegurar que no aporta nada a la historia. Secuencias enteras con unas conversaciones de este otro personaje secundario que parece que le ha picado un enjambre de abejas y a esos diálogos absurdos que no vienen a cuento le unes esos manerismos que le da al personaje. Es horrible. Ese entorno tan vergonzoso alrededor de ese personaje lo que consigue es que cuando vienen las escenas de tensión, asesinatos, traiciones, parece como si fuera una comedia. Es todo muy torpe. No hay ningún tipo de epicidad alrededor de los personajes. Es como una comedia involuntaria de cine de mafiosos, donde parece que es un sketch de Benny Hill. Curiosamente, los que mejor están en esta película son los personajes femeninos. Debra Messing interpretando a la mujer de Frank Costello y Catherine Narducci interpretando a la ex mujer de su rival Vito. Son las que mejor están en cuanto a interpretación, metidísimas en el papel, dando el 100%. Son las únicas que parecen tener un poquito de sangre en las venas, las únicas que se lo están tomando en serio. Porque no me hagáis hablar del personaje de Vincent Gigante, interpretado por Cosmo Jarvis, porque eso ya es el colmo de la vergüenza. Y claro, cuando tienes un guión tan caótico en el que no haces más que vomitar datos y nombres y el público no se entera de nada, el montaje tampoco ayuda. He visto más fundidos a negro en esta película que en los últimos 2 años. Es curioso porque si buscas la película en IMDb lo consideran como un docudrama, es decir, un documental dramatizado, pero es que tampoco, porque ya os digo que es imposible hacerse con los nombres y de hecho es tan lamentable que muchas veces los personajes secundarios tienen que intervenir en la acción para soltarte un párrafo enorme. Sí, porque claro, ¿no te acuerdas que cuando no sé quién, no sé cuántos traicionó a tal? ¿Cómo es posible que me lo tengas que explicar con el guión de un personaje secundario? Si no aporta nada a lo que me estás contando, no lo pongas. Y mucho menos verbalices de esa manera una historia de fondo de otros personajes que ni siquiera están presentes en la película. Por favor. ¡Qué manera de complicarse la vida sin motivo! Creo que tenían bien cogido cuál era el gran conflicto que desencadena la película, pero a partir de ahí, ¿se hacen un lío ellos solos? Eso, junto a la lamentable interpretación de Robert De Niro de su segundo personaje, y cómo consiguen que toda la mafia italiana de Nueva York quede ridiculizada por las malas decisiones que se han tomado en la película, esto es lo nunca visto. Una cinta que tiene una duración de 2 horas y que a la media hora quieres abandonar, quieres bajarte del barco porque ya no interesa. Y donde el clímax de la película es totalmente irrisorio. Es tremendo que tenga que estar hablando así de una película en la que intervienen leyendas, empezando por su director y su guionista y continuando por el mismísimo Robert De Niro. Pero chico, esto
lo de esta cinta es imperdonable. Por todo esto, para mí, The Alto Nights es un 4,5. Y ese 4,5 viene por el diseño de producción, vestuario, el maquillaje no demasiado porque esos prostéticos me daban mucho miedo, y por la interpretación de las actrices, porque el resto da mucha pena. Seguramente esta nota le dolerá a muchos porque esto de meterse con el cine de mafiosos y protagonizado por Robert De Niro puede doler, pero os aseguro que esta película la he sufrido. Y mira que a mí me gusta un buen thriller y una buena película de mafiosos. Para compensar, si queréis, os dejo una recomendación de una película de mafiosos que os va a sorprender. El sastre de la mafia. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Me quedo con ese punto positivo, he hecho una recomendación. Así que si este fin de semana habéis ido a ver al señor Robert De Niro dándolo todo, madre mía, dejadme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios porque... ¡tela! Como siempre, te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón e intentad disfrutar del cine. Chao.